Bueno, pues vamos a ver en esta ocasión el balance de reacciones por el método algebraico. Pues bueno, estas reacciones, esta representación la podemos ver de la siguiente manera, recordando, por ejemplo, que en una reacción química pues tenemos esa representación de reactantes antes de esta famosísima flechita que habíamos platicado, que se trata de un símbolo que nos dice que los reactantes que estamos teniendo aquí del lado izquierdo se convierten en otros productos, y esto, el objetivo de este balance de reacciones, pues va a ser exactamente que esos reactantes que convierten en productos pues tengan una proporcionalidad, y esa proporcionalidad, para que se cumpla algo muy importante que ahorita vamos a ver, pues tenemos que moverle a estas letritas, a estas representaciones que no son otra cosa más que números conocidos como coeficientes estequiométricos. ¿Para qué nos sirven estos coeficientes estequiométricos? Pues nos sirven para balancear, es decir, como igualar en esas reacciones químicas, pues que las cantidades estas de átomos sean iguales, tanto en los reactantes como en los productos. Solamente le podemos mover a esos numeritos, a los compuestos que representan, por ejemplo, por la letra A, B, C o D mayúsculas, a eso no lo podemos mover para nada. Entonces, pues el objetivo principal es que nos ayuden a cumplir la ley de la conservación de la masa. Recordando un poquito de las reacciones químicas, tenemos, por ejemplo, reacciones químicas que tienen que ver en esa representación, por ejemplo, como una reacción de síntesis, donde dos compuestos, en este caso, por ejemplo, A más B, se juntan, es una síntesis, y entonces cuando se juntan químicamente, pues están reaccionando y nos dan A y B. Por ejemplo, aquí tenemos esta representación del sodio con el cloro, se juntan estos dos y producen este compuesto llamado cloro de sodio. Por ejemplo, la descomposición será totalmente al revés, donde A y B sufren esa separación química, y pues entonces se convierten, por ejemplo, en A más B. ¿Cuál es la representación de una ecuación verdadera? Por ejemplo, el agua, que se descompone ya en dos elementos, que serían esas partes constitutivas, que son el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Una sustitución simple, una reacción de sustitución simple, será, por ejemplo, cuando tienes A y B más C, y se juntan, ¿quién? Pues en este caso A con C, y queda solita la B, y pues es una simple sustitución. Por ejemplo, en esta reacción química con el ácido clorhídrico con el aluminio, fíjate cómo aquí estos dos se unen. Por ejemplo, el aluminio con esta característica se la lleva, y entonces forma el cloro de aluminio y deja solito desplaza al hidrógeno y lo deja solito. Por ejemplo, en una sustitución doble, pues sucederá algo muy similar a esto. En este caso, A se va con C, hacen un compuesto nuevo, y B se va con D y hacen otro compuesto nuevo. Tal es el caso de esta reacción de neutralización. Por ejemplo, este ácido sulfúrico, donde de este ion sulfato, pues es atrapado, ¿no? Hace una reacción química con el potasio, y entonces se produce el sulfato de potasio, y el agua es otro de los productos. Pues bueno, es una simple retroalimentación, una recapitulación de lo que son las reacciones químicas. Pues vamos entrando en materia. Por ejemplo, el balance de una reacción química por el método algebraico, pues tenemos, por ejemplo, en esta el sodio con el cloro, y produce cloro de sodio. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, aquí tenemos un sodio, Na, representado por el símbolo Na, y acá tenemos también uno. Sin embargo, aquí el cloro, pues podemos observar que tiene dos cloros, y aquí solamente tiene uno. Por lo tanto, no se cumple esa ley de la conservación, y lo que vamos a hacer entonces va a ser un balance de esa reacción por ese método llamado el método algebraico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, hacer un balance de cada elemento. ¿Y qué significa eso? Pues bueno, agarremos todos los elementos que nos encontramos aquí del lado izquierdo, los que son los que representan, son los que se representan toda la reacción, por ejemplo el Na, y vamos a hacer ese balance del Na, que es el sodio. Por ejemplo, ¿cuántos sodios tenemos del lado izquierdo? Fíjate muy bien, tenemos un sodio multiplicado por su coeficiente estequiométrico, dirás 1 por A, entonces tenemos 1A. Como ya no tenemos en toda la ecuación más sodios, pues entonces lo que vamos a tener aquí es ponerle un signo de igual, y entonces tendremos ahora que cuantificar
los que están del lado derecho. En este caso tenemos también un sodio en toda esta pelotota, en este compuesto, un sodio multiplicado por su coeficiente C, 1 por C, pues entonces nos da 1C. Y así tenemos la representación entonces de ese balance de ese elemento llamado Na, que es el sodio. Por ejemplo, para el cloro, pues en este caso todos los que están del lado izquierdo, en este caso solamente son estos de aquí, que son para el Cl, que es el cloro, 2 cloros por su coeficiente, entonces tendremos 2 por B, tendremos entonces 2B, y lo igualaremos, como ya no tenemos ninguno del lado izquierdo, lo igualaremos a los que están del lado derecho, del lado de los productos, que sería en este caso solamente 1 aquí por C, entonces será 1 por C. Y entonces ahora sí tenemos la representación algebraica de ese balance. ¿Qué es lo que vamos a poner? Pues vamos a tener que suponer valores para A, para B o para C, el que tú quieras. En este caso yo siempre casi me voy por el A, pero también podrá ser la C, cualquiera que tú veas más sencillito. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues suponer valores, normalmente 2, 3, 4. A mí me gusta utilizar el 2, aunque muchas veces me topo con fracciones, pero no pasa nada. Después al final se hacen simples multiplicaciones para poder convertir los resultados en números enteros, como lo verás un poco más adelante. Entonces vamos a resolver, como lo dice el método, algebraicamente estas ecuaciones. Por ejemplo, si ya suponemos que A vale 2, pues entonces tendremos que nosotros sustituir aquí este valor de 2, y entonces nos quedaría una ecuación de este tipo, ¿no? Si te fijas, la transcribo tal cual, literal, 1, y le pongo el 2 que yo supuse que vale A, es igual a 1C. Y recordarás entonces de la resolución de una ecuación de primer grado, pues entonces que 1 por 2 es 2, este 1 pues no pasa nada, entonces C va a ser igual a 2. Tenemos el primer valor que he encontrado, en sí son 2, A 2 y C 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Por sustitución vamos a ir entonces resolviendo de manera escalonada. Ahora este C vamos a poner aquí, transcribimos nuevamente la ecuación, y entonces tenemos que eso es 2B es igual, aquí 2B es igual a 1 por C, que ya sabemos que C tiene el valor de 2, y entonces lo ponemos aquí, 1 por 2 es 2, y entonces recordarás en la resolución de las ecuaciones de primer grado que este 2, que lo queremos, que queremos dejar, por ejemplo, a la B solita, este 2 le estorba, lo pasamos, como decíamos, en esa estrategia, que el 2 pasa a dividir, ¿no? Es como si dividiéramos todo entre 2, entonces pasa a dividir, y entonces nos queda que B es igual a 2 entre 2, y pues ya sabemos que 2 entre 2 pues es 1, y por lo tanto ya tenemos ahora sí los valores de A, de B y de C, que son incógnitas que nosotros queríamos encontrar, y que no son otra cosa más que estos numeritos llamados coeficientes estequiométricos, quienes le dan la proporcionalidad. ¿Para qué? Para que esté balanceada la reacción química y podamos decir que se cumple la ley de la conservación de la masa. Por ejemplo, en este caso tenemos, si te fijas aquí, 2 sodios, y acá tenemos 2 por 1, 2 sodios. Cloros tenemos 1 por 2 son 2, y acá tenemos 1 por 2 son 2, y por lo tanto así podemos decir que esos coeficientes que balancean la reacción de esta manera son 2, 1 y 2. Esa será nuestra respuesta, y podemos decir que la reacción ha quedado balanceada, y también que se cumple la ley de la conservación de la masa. Pues vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo 2, vamos a ir un poquito más rápido. Aquí tenemos el agua, son ecuaciones, reacciones químicas sencillitas de representar, pero pues es parte esencial, ¿no? de una ecuación que podamos nosotros manejar al inicio cuando estamos adquiriendo la habilidad. Pues entonces vamos a hacer ese balance de elementos. ¿Cuáles son los elementos que están involucrados en la reacción química? Recordarás que todos los elementos, por si te pierdes un poquito, son aquellos, por ejemplo, que están representados con letras mayúsculas, que eso no se te olvide. Por ejemplo, la H es un elemento, la O es otro elemento, en este caso es hidrógeno y oxígeno respectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate bien, 2 por A es 2A, y ya no tenemos del lado izquierdo, del lado de los reactantes, ninguna H. Por lo tanto, le ponemos el signo igual, que es representado como, por ejemplo, por esta flechita, y entonces del lado derecho tenemos 2 por B, será 2B, y hemos terminado con el balance del elemento H, que es el hidrógeno. Vamos con el oxígeno, 1 por A, entonces sería A nada más, solamente estamos hablando del oxígeno, estamos en este de aquí. Como ya no tenemos nada, le ponemos un igual, y entonces tenemos del lado derecho 2 por C, entonces sería 2C. Y ahora sí, entonces tenemos el balance de los elementos para que están involucrados en nuestra reacción química. Entonces, hacer la resolución, ¿no? Vamos a suponer nuevamente
un valor sencillito. Si te fijas, si le ponemos aquí un 2, no va a involucrar fracciones, a quien le gusta andar resolviendo fracciones, entonces quedaría de esta manera. A es igual a 2, lo ponemos aquí, en este caso, y lo multiplicamos 2 por 2. En este caso, nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, este sería para el C, está un poquito al revés, entonces sería aquí, sería este aquí. Sería 2 por 2, este está aquí cruzado, formará como 2 por 2, sería 4, y lo que sigue 2b es igual a 2b, entonces nos quedaría que 2 por 2, que es 4, aquí está, es igual a 2b, entonces este 2 que nos está estorbando lo pasamos a dividir para dejar a la b solita, entonces nos queda que 4 entre 2 es igual a b, y por lo tanto de esta primera ecuación química sacamos el valor de b. Ahora vámonos al de arriba, que quedó al revés esto. Ahora vamos a ir a este de acá. A le vamos a poner el valor de ¿quién? De 2, que ya lo sabíamos, es igual a 2c. ¿Qué tenemos para que nos quede aquí solita la c? El 2 lo pasamos a dividir y nos queda que 2 entre 2, que es 1, es igual a c, por lo tanto c es igual a 1. Entonces ahora sí hemos conseguido los tres coeficientes estequiométricos a igual a 2, b igual a 2 y c igual a 2. Y entonces estos son los coeficientes que balancean nuestra reacción química y los hemos obtenido por el método de balance algebraico. Entonces, fijas, ahora tenemos, comprobando 2 por 2 son 4H, acá tenemos 2 por 2 del lado derecho, 4H. Un oxígeno por 2, entonces tenemos 2 oxígenos, y acá 1 por 2, 2 oxígenos, y por lo tanto decimos que los coeficientes que balancean nuestra reacción son 2, 2 y 1 respectivamente, y esa reacción ha quedado balanceada y por lo tanto se cumple la ley de la conservación de la masa. Pues en un ejemplo 3, un poquito más rápido, aquí tenemos la representación, por ejemplo, de esta reacción de desplazamiento de hidrógeno. Fíjate qué es lo que está pasando, ¿no? Ya lo tenemos todo de un jalón. Fíjate cómo tenemos aquí HCl más Al produce, es decir, reacciona para producir AlCl3, que es el cloruro de aluminio, más el hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa entonces? Le ponemos aquí los coeficientes A, B, C y D, representados con estas letras minúsculas en color rojo, y hacemos el balance de los elementos. ¿Cuáles elementos? Los que están involucrados en la reacción, H, Cl y Al. Lo hacemos en ese orden, no pasa nada con el orden, y fíjate cómo vamos cuantificando. Para el hidrógeno, nos vamos de uno por uno. Un hidrógeno, aquí un hidrógeno por A es A. Es igual, como ya no tenemos ningún hidrógeno del lado izquierdo, entonces ya nos vamos. Si tuviéramos que sumarle más hidrógenos, ¿no? Como ya no tenemos, entonces cuantificamos los que están del lado derecho, que en este caso sería 2 por D. Entonces A es igual a 2D y tenemos la primera ecuación. No podemos resolverla todavía, tenemos que plantear primero las tres para poder empezar a resolverla. Ahora tenemos que A, ¿para quién? Para el cloro. Tenemos una por A es A. Como ya no tenemos ningún Cl, ningún cloro, entonces le ponemos es igual a quién, a 3 por C, 3C, y tenemos ahora el balance para quién, esa ecuación que es para el cloro. Ahora vamos por el Al, que es el aluminio. Tenemos nada más aquí, sencillo, 1 por B es B, y de este lado tenemos 1 por C, C. Entonces B es igual a C, representan a los aluminios que hay del lado izquierdo, igualados a los aluminios que hay del lado derecho. Entonces ahora sí, suponemos el valor otra vez, A igual a 2, que es el más facilito de todos, y entonces comenzamos a hacerla de una por una. Ahora sí, A es igual a 2, le ponemos aquí un 2, y nos va a quedar que 2 es igual a 2D, el 2 lo pasamos a dividir, y nos queda 2 entre 2, que es 1, y por lo tanto D es igual a 1. Y nos vamos así de esa manera escalonada. Ahora ya tenemos el valor de A y el valor de D, escogemos de esas reacciones químicas, cuál es de esos balances de cada elemento sacados de la reacción química para ver cuál podemos obtener. En este caso, por ejemplo, agarramos aquí para el valor de A, también en le ponemos aquí un 2, fíjate cómo lo ponemos aquí, porque fue lo que supusimos, un 2, 2 es igual a 3C, el 3 nos estorba, lo pasamos a dividir, y nos queda que 2 entre 3 es igual a C, por lo tanto C es igual a 2 tercios. No asustarnos que quedan estas fracciones, al final las vamos a multiplicar. ¿Para qué? Para tener números enteros y representados de la mínima forma. Entonces, el que sigue, si ya tenemos el valor de C, que vale 3 medios, pues entonces B es igual también pues a 2 tercios. B es igual a 2 tercios. Por lo tanto, ya tenemos los tres valores, que A es igual a 2, B es igual a 2 tercios, C es igual a 2 tercios y D es igual a 1. ¿Cómo lo hacemos para poderlos convertir todos a enteros? Pues multiplicándolos sencillo por el denominador que nos encontremos. En este caso nos encontramos por el 3, multiplicamos todo por el 3. Si fuera un 3 y un 5, pues multiplicamos primero todo por 3 y luego todo por 5, y así vamos a tener una forma muy sencilla para poder convertirlos en enteros. Por ejemplo, si lo multiplicamos todos por 3,
3 por 2 me da 6, lo 3 por 2 me da 6 entre 3, me da 2, y luego otra vez 3 por 2 me da 6, y 6 entre 3 me da 2, y otra vez 3 por 1, 3, y entonces los coeficientes están representados por números enteros, y es su mínima expresión. Entonces sería A es igual a 6, B es igual a 2, C es igual a 2, y D es igual a 3, que son los coeficientes que nos ayudan a balancear la reacción química. Si nosotros hacemos el conteo, pues nos van a salir que tenemos 6 hidrógenos, y acá tenemos 3 por 2, 6. 6 cloros, y acá tenemos 2 por 3, son 6. 2 aluminios, y aquí tenemos 2 por 1, nos da 2, y por lo tanto decimos que la reacción está balanceada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues una actividad. Esta actividad la vamos a realizar. Aquí nada más ponerse muy abusados, por ejemplo, cuando hagamos los elementos, por ejemplo, fíjate bien aquí, como cuando se hace el del hidrógeno, aquí es, por ejemplo, 2 hidrógenos son 2 por A, más, acá tenemos otro hidrógeno, 1 por B, entonces 2A más 1B, ahora sí, es igual a ¿quién? A los hidrógenos que tenemos del lado derecho, que serían 2D. Ojo con eso, La otra sería, por ejemplo, para el oxígeno, que también aparece tanto en este como en este reactante. Entonces, para el oxígeno, por ejemplo, serán 4 por A, serán 4A, más, en este caso serían 1 por B, entonces serán B. Entonces serán 4A más 1B, y son igual a los oxígenos del lado derecho, en este caso 4C, más 1 por D. Entonces, esto, ponerse muy abusados en cuando estemos representando esos balances para los elementos hidrógeno y oxígeno que aparecen en diferentes compuestos. Entonces, también nos vamos a incursionar a resolver estas otras actividades. Por ejemplo, tenemos esta que es la actividad 2, que representa ahora elementos aquí en este compuesto que están en paréntesis. Si no te acuerdas, por ejemplo, aquí tendrás que hacer multiplicaciones. Por ejemplo, 3 oxígenos que están aquí dentro, hay que multiplicarlo por estos. Es decir, 2 afecta a todo lo que está aquí dentro. Entonces aquí serían 6 oxígenos y serían 2 Ns, 2 nitrógenos. Entonces aquí, por ejemplo, si quisiera hacer el del oxígeno, sería 3 por 2 son 6, 6A para el oxígeno, ¿no? ¿Te fijas? Y los 6A sería igual a ¿quién? A 1B más 2C más 2D. ¿Te fijas? Entonces, hay que tener mucho ojo aquí en esto. Y el plomo, si te fijas, el PB aquí, no tiene número, por lo tanto representado por 1, pero no está afectado aquí por el paréntesis. En la actividad 3, esta es pues la más usada, entonces hay que dejarla hasta el final. ¿Por qué? Porque tenemos 3 reactantes y 3 productos, y 4 productos. Y tenemos que conseguir A, B, C, D, E, F, G. Pues un método infalible para poder resolver ese tipo de reacciones químicas, pues es ese método algebraico. Entonces, por el momento es todo. A trabajar en las actividades 1, 2 y 3. Echarle un poquito de ojo aquí al video para poder resolverlas con los ejemplos que también hemos visto. Y pues mucho éxito y nos vemos en la próxima. Saludos.